buenos días a todos. En este video vamos a elaborar la ficha del caballo de nuestro tablero de ajedrez. Como siempre necesitamos un plano de referencia que tendrá un segmento de altura y uno de anchura. Y las medidas las vamos a tomar de las propiedades de la imagen. Tenemos que son 248 en altura y 155 en anchura. Una vez hemos configurado estas medidas, arrastramos la imagen del caballo y la soltamos sobre nuestro plano. Procedemos a importar una geometría que ya hicimos anteriormente. En este caso vamos a trabajar con la torre, que tiene la base bastante similar. Tomamos el objeto, la geometría, que en este caso es la torre, presionamos OK, borramos cualquier modificador que tenga, en este caso es el Turbo Smooth, y ubicamos la imagen de referencia al respaldo de esta geometría. La movemos un poquito si es necesario y la corremos hacia atrás para que la misma geometría no nos interfiera con la vista de la imagen de referencia. En este caso solamente en el eje Y. Tomamos nuevamente nuestra geometría, nos vamos a vista frontal, activamos la vista default en lugar de malla y mostramos los segmentos mediante la tecla F4. Con selección por vértice eliminamos los vértices que no necesitamos y cambiamos a la herramienta Border. Con esta vamos a continuar el dibujo de nuestra geometría. Si no nos sirve, la eliminamos y continuamos con el siguiente borde. En este caso, pues vamos a utilizar Shift Mover para crear nuevos segmentos, al igual como hemos venido trabajando anteriormente. Y vamos a utilizar en algunos casos Shift Escalar para que nos creen segmentos en la misma ubicación en cuanto a la altura, que no se muevan hacia arriba, sino que simplemente se creen nuevos segmentos hacia lo ancho. Y como siempre, Shift Mover, escalar, Shift Mover, escalar y Shift escalar donde sea necesario. Ahora sí vemos que es necesario crear unos segmentos en la misma altura, entonces Shift escalar y únicamente voy a escalar en el eje Y porque necesito que sea más angosto para simular el cuerpo del caballo. Donde sea necesario aumentar la escala, puedo utilizar Grow para que me seleccione más de los mismos elementos y poder escalar solamente dos sentidos. En X y Z utilizo la intersección de estos dos ejes. Como acaban de ver, se me escaló la imagen, entonces es muy necesario que nosotros tengamos congelados nuestra imagen de referencia. Si directamente le doy Froze Selection, se me va a tornar gris, entonces es necesario que en las propiedades del objeto le quite el visto donde dice Show Gray. Y procedo a congelar nuevamente la imagen de referencia, así no tendré problemas con esta. Y continúo. Donde sea necesario escalar solamente en dos sentidos, pues lo haré utilizando solamente la escala en uno de los ejes. Si me llevo a equivocar, como en este caso, pues Control Z y continúo. Y como siempre, escalar, mover, Shift donde sea necesario. Como ya escalé en el eje Z un poco, ya miro que esta no es circular este borde, sino es como una elipse. Necesito que los vértices que están en las esquinas se acerquen un poco más al centro para que no me termine como en punta esta figura. Entonces voy a escalar o voy a mover pues los vértices para que la elipse no me quede tan en punta, sino un poquito más redondeadas las terminaciones. Utilizo Border para continuar dibujando, o en este caso pues voy a escalar un poco esa base únicamente en dos sentidos, la intersección entre X y Y con los vértices que están seleccionados. Y como ya tengo angosta en forma de elipse, ya continúo dibujando, calcando la imagen de referencia.
En algunos casos tendré que mover directamente algunos vértices, porque si utilizo únicamente la herramienta escalar, me va a deformar completamente la figura. Escalo donde sea necesario y utilizo la herramienta mover vértices para continuar con el calco de esta figura. Tratar de que las líneas mantengan una curvatura para que no se deforme demasiado la geometría. Ustedes miran, en la parte izquierda está tratando de tomarse esa curvatura que tiene la parte de atrás del caballo para lograr una armonía en esta figura. Posteriormente le agregaremos esa cabellera que tiene el caballo, que también nosotros la conocemos como, permítanme un momento, sí, esa cabellera que también se conoce como cream, la agregaremos después. Entonces simplemente lo que es la forma de la cabeza del caballo, y lo mismo en el frente, en el cuello, tratar de que la curvatura sea un poquito armónica, que trate de mantenerse unas líneas curvas, no muy forzados, porque luego pues nos puede quedar un poquito fea la figura. Entonces continuamos. En algunos casos, como en este, es necesario rotar un poco los vértices para ir redondeando alrededor del caballo la figura de su cuerpo, tratar de ir calcándola conforme a su figura. No vamos a rematar el colapse en la cabeza, entre las orejas del caballo, sino en la trompa. Entonces tenemos que ir curveando este borde a medida que yo lo voy dibujando. Como se pueden dar cuenta, en algunos casos es necesario volver a escalar en uno de los ejes para tratar de tomar la misma dimensión, porque a medida que yo voy rotando se va haciendo un poco más angosto. Entonces necesito estar con estas tres herramientas, son primordiales al momento de hacer el modelado poligonal: mover, escalar, rotar y presionando la tecla Shift donde sea necesario. Es por ello que es muy importante que nosotros distingamos los términos: selección por vértice, selección por lados, selección por borde, por polígono, por elemento, y las tres herramientas: mover, rotar, escalar, es lo primordial. En este caso miramos que hace falta un poquito corregir estos vértices, así que los voy a seleccionar y voy a crear, mediante la herramienta Connect, voy a crear un nuevo segmento en medio de estos dos para tratar de un poquito mejorar la curvatura de su cuello. Ya saben, si nosotros tomamos uno de los lados con la herramienta Edge y le damos Loop, nos va a tomar toda la circunferencia alrededor de este tipo de selección. Y cuando yo utilizo la herramienta Escalar, en este caso, si utilizo la herramienta escalar en el eje Y, me va a hacer como una especie de alineación, mientras que si escalo en Z, me va a ser mucho más angosta esa selección. Entonces, donde ustedes vean necesario, en este caso acabé de escalar en y se alinearon todos mis vértices, todos los segmentos. Nuevamente, loop, escalo en y se alinean, quedan perfectamente alineadas estas líneas, estos segmentos. Y voy rotando donde sea necesario. Finalmente, algunos es necesario volverlos a rotar. Y voy a corregir ya mediante vértices la curvatura inmediata del cuello bajo la trompa del caballo, que tenga una forma más redondeada. Porque si nosotros miramos esos segmentos que se hacen como un poquito
en dos triángulos, con un triángulo un poquito grisáceo, es porque nos va a dar error de geometría posteriormente. En este caso, seleccioné, utilicé la herramienta escalar, pero escalé en X para que se me alineen los vértices completamente en este eje. Como les decía, en algunos casos únicamente va a ser necesario escalar, en otros casos va a ser necesario utilizar la herramienta mover. Si nos podemos dar cuenta, en la oreja traté de dejar un espacio entre línea y línea, de ahí voy a extraer la oreja del caballo. Así que tratemos de ir dejando lo mismo en el ojo, que quede exactamente un polígono sobre el ojo, porque de allí lo voy a extraer. Si me equivoco, pues control Z es necesario. Recordemos que 3D Max por defecto únicamente tiene 20 pasos hacia atrás, o sea, 20 veces puede hacer uno control Z hasta que se inhabilite esta herramienta y tenemos que seguir dibujando desde ese último paso. Hasta 20 pasos podemos regresar con control Z. Aquí corregimos un poco los vértices para dejar el espacio del ojo y ya va tomando un poco más la forma de nuestro caballo. Rotamos un poco y vamos mirando cómo está la geometría. Finalmente tomo border, tomo edge y luego le doy grow, primero loop y luego grow para tratar de ir seleccionando esta trompa y voy angostando donde sea necesario. Vemos que la trompa del caballo es un poquito más angostica que su cuerpo, entonces tenemos que hacerlo de esta manera, solo escalar en uno de los ejes para poderlo hacer. Lo mismo en la parte de los ojos, tenemos que ampliar un poquito su tamaño. Cuando ya le agreguemos el Turbo Smooth va a mejorar esta geometría. Listo, ahí, bueno, si me he pasado un poco tendremos que irlo corrigiendo. Listo, entonces ya está tomando un poquito más de forma, aunque en el cuello se lo ve muy recuadreado. Entonces nuevamente Edge, Loop y voy a escalar. Listo. Listo, aquí como miran está un poco exagerado, entonces me toca tratar de regresar estos segmentos a su ubicación original. Vamos a seleccionar por vértice y en Soft Selection voy a habilitarlo y le disminuyo el tamaño un poco, no sean 50 centímetros, sino le trato de disminuir. Ahí voy probando hasta ver qué tanto necesito. Tal vez serían unos 20 y esto me mueve el vértice que selecciono y los vértices aledaños. Cuando ya he utilizado esta herramienta, deshabilito el Soft Selection y continúo. Voy a eliminar el polígono que está sobre el ojo para volverlo a dibujar directamente con la forma que necesito. Selecciono Border, Shift Escalar, roto un poco y muevo únicamente en el eje Y hacia adentro, luego nuevamente Shift Escalar, Shift Mover y Shift Mover y colapso. Ahí tengo ya la forma del ojo de mi caballo. El otro lado no me preocupo porque voy a utilizar un modificador para hacer la otra mitad de mi caballo. Entonces ahora me hace falta la oreja, tomo el polígono que está en la oreja y con Shift Mover utilizando la herramienta Border voy a Shift Mover y escalar. Shift Mover y escalar 3 veces, colapso al final y trato de darle un poquito más la forma de su oreja. Tal vez que estaba muy larga, entonces la voy moviendo un poco hacia afuera
para ir dando la forma. Y trato de angostar donde sea necesario. La idea es tratar de calcarla y que no me queden los vértices muy movidos entre ellos, tienen que estar bastante próximos. Aquí, por ejemplo, este vértice lo voy a mover un poquito, al igual que el que está opuesto, para dar una forma de oreja. Listo, ahí va quedando un poco mejor. Tomo Polygon, la herramienta Polygon, activo, selecciono, perdón, y mediante extrude le doy un extrude hacia adentro, pero algo supremamente pequeño. Activo la vista del Turbo Smooth para ver cómo me está quedando, y sí, quedó un poco mejor. Tal vez diría que la oreja se va a quedar allí. Listo, mientras tenga activado el Turbo Smooth y trabajo en el editable Poly, tendré que adivinar un poco dónde están los segmentos. Así que a medida que nosotros vamos profundizando con el manejo de esta herramienta, pues vamos a ir viendo la necesidad de trabajar así. Listo, elimino nuevamente el Turbo Smooth porque ahora sí voy a eliminar la mitad que no tiene ni la oreja ni el ojo de mi caballo. Selecciono por vértice, selecciono esa mitad que no tiene la oreja, verifico que mi objeto esté en las coordenadas 0, 0 y 0 y elimino esta mitad. Solamente selección por vértice. Tomo border, corroboro que esté alineado este borde y ahora sí me voy a los modificadores y utilizo Symmetry. Veo en qué eje y si es necesario activar Flip o no. Después de que ya he activado, convierto nuevamente en editable Poly y las dos mitades ya tienen su ojo y su oreja respectiva. Que reviso ahora que no hayan quedado bordes y tomo la herramienta Edge, le doy Loop y voy a darle chamfer porque necesito que me cree otra línea para poder de allí sacar la cream. En el frente miro que no me queden vértices sobrepuestos y que termine en colapse, entonces que termine en vértice, por eso utilizo el colapse. Miro en la parte de abajo si es necesario y si me quedaron algunos vértices montados, como es este caso, entonces lo que voy a hacer es tratar de moverlos. No se debe ver zona negra, entonces tomo Edge y escalo en Y para evitar que los vértices queden montados uno sobre otro. Simplemente agosto un poco y ahora sí ya podré tomar de qué polígonos voy a sacar la cream del caballo. Tal vez que inicio desde el siguiente y veamos hasta dónde es necesario tomar los polígonos. Listo. Eso me hace falta uno. Listo. Ahora sí utilizo extrude, pero tomo la herramienta desde el cuadrito, veo qué tipo de extrusión va a ser y primero le doy un extrude bastante pequeño y luego unos 2 extrudes más bastante amplios hasta obtener la forma de la cream. Mediante la herramienta Vertex verifico que esté la selección cuadrada y mediante la herramienta Vertex voy a ir moviendo los vértices hasta tener la misma forma de la cream. O bastante similar, no tiene que ser perfecto. Listo. Y muevo los vértices que sean necesarios. Le aplico Turbo Smooth nuevamente y ya veo que está prácticamente terminado mi cabello. Si yo quisiera que este tuviera más detalles, ya es necesario utilizar otras herramientas, por ejemplo ZBrush, Moodbox o cualquier otra herramienta para esculpir elementos 3D.
Corrijo cualquier clase de segmento, polígono que haya quedado demasiado exagerado para mejorar mi figura. No olviden cambiar el nombre, este sería el caballo. Y corroboro mediante un render, sí, tal vez que en las orejas se ve algo raro. Así que si se miran segmentos negros es porque están cruzados. Entonces este vértice tendré que moverlo un poco para evitar que se vean negros. Por acá voy a utilizar la herramienta Edge y muevo igualmente y tengo que hacer lo mismo al otro lado. Listo. Y Vertex, muevo el vértice y listo. Hasta allí he terminado mi caballo. Ustedes pueden mejorar detalles